funda Augusto a finales del siglo I a.C. Para asentar a una serie de soldados ya jubilados, los eméritos, que por eso se llama Emérita Augusta, porque la funda Augusto, ¿no? Como hay otras muchas ciudades, Caesa era Augusta, Braca era Augusta, que funda por todo el imperio, ¿no? Y Mérida es prácticamente una organización de lujo. La casa tipo para un emérito de estos que hay en la ciudad son 600 metros cuadrados, con su peristilo, su atrio. Hay casas de hasta 1500 metros cuadrados dentro del recinto urbano. No hay pobres, no es como una ciudad actual, sino que son viviendas unifamiliares, y luego el emperador les dota de todos los servicios, les dota de, por supuesto, bueno, pues de calles con sus pórticos, acueductos, templos, plazas, termas, y además les da también tierras para que se mantengan de una forma sin problemas, digamos que van a ser ricos, ¿no? Aquí además están muy lejos de Roma y les dan el doble de las tierras normales para que se puedan mantener. Es una forma de controlar un territorio. Este ya estaba conquistado hace tiempo, digamos que estaba pacificado, lo que pasa es que está muy lejos de la urbe principal de Roma, pero bueno, pues asentando estas ciudades consiguen dominar todo el territorio. El Guadiana tiene un régimen de aguas que es curioso, que tiene muy poquita agua en verano, sin embargo en invierno puede tener unas crecidas brutales. Entonces la ciudad de Mérida se funda en una falla en donde el río ocupa una explanada que va subiendo muy lentamente hacia el otro lado de la ciudad, y luego hay una especie de montañita que es donde se sitúa la muralla y las casas. Pero la muralla se sitúa por encima del nivel del río. Bastante por encima, como 10 metros por encima, justamente a la altura del puente, porque están pensando ya que la crecida máxima, hay crecidas que pasan por encima del pretil, pues ese agua en la máxima crecida llegaba a lamer los pies de la muralla. Ya pensaban justamente en eso, en no poner la ciudad mucho más abajo, que entonces inundarían todas las casas que estuvieran aquí, ¿no? El problema que tiene es que el agua hacia la ciudad pues no avanza, porque va subiendo rápidamente, sin embargo hacia el fondo, hacia el otro lado de la orilla, en las crecidas se extiende muchísimo. ¿Qué pasa? Que por eso el puente necesita ser tan largo, para que cuando el agua empieza a crecer no se corte el camino. Si haces un puentecito solo, pues enseguida, en cuanto creciera el río, pues ya habría llegado a la orilla, y entonces lo van ampliando poquito a poco, se van haciendo, pues a lo mejor añaden 4 arcos, luego añaden otros 4 arcos, luego otros 4 arcos, y así al final tenemos un puente de casi 1 kilómetro de largo, que es uno de los más largos del imperio. Bueno, pues aquí estamos en pleno proceso de excavación. Se está excavando como se excava en cualquier sitio de Mérida, con el método Harris, ¿no?, de estratificación. Y entonces, pues claro, lo que estamos haciendo es ir retirando los estratos en orden inverso a cómo se han ido situando, ¿no? Estos estratos de tierra llevan asociado un material, ¿no? Este es el material que nos sirve a nosotros para fechar. Me refiero a material cerámico, material numismático, de moneda, bronce. Todo ese material se recoge con cada unidad y nos sirve para ir viendo la relación de esa unidad con la estructura, para saber a qué cronología pertenece cada estructura que vamos documentando. Los niveles que estamos trabajando actualmente y a la profundidad a la que vamos, que son unos 2 metros, nos vamos a quedar probablemente en niveles del siglo XVI-XVII, ¿no? Si siguiéramos bajando a niveles más bajos, a una potencia mayor, pues probablemente sacáramos materiales más significativos, ¿no? Aquí falta un estudio arqueológico realmente más en profundidad para resolver los datos de la presa. La presa es uno de los emblemas de la ciudad. Siempre ha sido considerada como la presa romana más importante prácticamente del mundo, ¿no? Es una presa interesantísima desde el punto de vista científico también, porque en ella se conjugan un montón de problemas y un montón de aspectos que tienen que ver justamente con el agua. Los romanos hacían presas, lo que pasa es que en principio no es lo suyo que hicieran presas para abastecer a poblaciones.
Simplemente el viento trae hojas, trae materia orgánica de los árboles de alrededor, o los propios animales hacen sus necesidades en el agua. Eso crea ya un caldo de cultivo que con el sol empieza a producirse la cadena trófica. Y eso, el problema que tiene es que al ser humano nos sienta fatal. Y sobre todo es que los romanos lo tenían clarísimo. Los romanos todos, uno tras otro, además nos lo dicen todas las fuentes, Vitruvio, Polibio, Columela, etcétera, 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 nos van diciendo que nunca una ciudad se debe abastecer de un agua embalsada. Este agua se llevaba para abastecimiento urbano a la antigua Emérita Augusta. Se ha cuestionado si la calidad del agua del embalse en la época romana sería apta o no para abastecimiento. Bueno, vamos a ser categóricos, era perfectamente apta para abastecimiento. En la época romana no habría estas 800 viviendas, ni muchísimo menos, no habría este aporte de nutriente. Evidentemente el agua tendría una calidad muy superior. Es decir, no hay razón ninguna para pensar que a priori el agua de un embalse sea mala, esté contaminada y no se pueda beber. No la hay. Los embalses tienen un efecto positivo en cierto modo, sobre la calidad del agua, hacen una decantación. Pero es que la propia luz solar tiene un efecto bactericida importante, tiene un efecto de mejora sobre la calidad del agua de una cierta importancia. Es fundamental ver el tipo de sillería. Hasta ahora se ha considerado que era todo romano, pero los romanos en Mérida, todo lo que tenemos documentado, no hay nada construido como esto. Bueno, el formato del sillar romano es casi 1 metro por medio metro de alto y otro medio metro de profundidad, ¿no? Veis que son sillares bastante más pequeñitos. Esto a lo mejor tiene 30 centímetros de alto por otros 40 de largo, ¿no? No son romanos, seguro, por lo menos como construyen en Mérida. Y luego los de abajo además tienen una característica muy especial que para un romano sería imposible hacerla. Y es que hacen hiladas sinuosas. Por ejemplo, empieza un sillar ancho, va bajando y de repente se convierte en 2 hiladas muy estrechitas y muy alargadas, ¿no? Eso es imposible que sea romano. Y sin embargo es una tipología de aparejo que es típica del alto medievo, ¿no? Entonces, si la primera presa que está ahí abajo del todo, que no se ve, que es una pena, no es romana, todas las que hay por encima no puede ser romana. Lo que se ve de la presa de Proserpina, bueno, sabemos que no es romano. Caramba, está documentada una gran restauración en la época de Moreno de Vargas, en la época de principios del siglo XVII, y sin duda antes no documentadas ha habido muchísimas reparaciones más. Por lo tanto, puede haber fábricas de todo tipo. Sin embargo, el núcleo de la presa, estamos totalmente seguros por su apariencia exterior que se ve en coronación, por los sondeos que se han hecho, por los análisis de carbono 14. El agua, al ser un bien básico para la vida, se utilizaba desde luego políticamente. Un emperador utilizaba el evergetismo. El evergetismo es dar al pueblo, para que sea feliz, digamos, una serie de bienes, ¿no? Y el agua es fundamental. Entonces el emperador, una cosa con la que siempre era una plataforma publicitaria impresionante, pues era que esa ciudad o ese pueblo tuviera agua de calidad. Entonces el mayor evergeta era el emperador, que además un acueducto es una obra de ingeniería costosísima. Cuando llegaba a la ciudad se hacía un ninfeo, donde estaban estatuas de los dioses, pero también de la familia imperial, ¿no? Los que fueran a buscar el agua estaban viendo quién era el que les había provisto justamente de esta calidad de vida, porque nosotros ahora estamos acostumbrados a abrir un grifo y beber el agua sin problemas, ¿no? Pero en aquella época era más complicado. Estamos en el acueducto de San Lázaro, que estamos en un valle donde hay un riachuelillo. Pues en este acueducto lo que hacen es todo un canal justamente en la zona más profunda del vallecillo, en donde crean un canal que no es exactamente de conducción, sino que es de captación.
las paredes no están impermeabilizadas, sino que dejan entrar las aguas subalveas que van escurriéndose justamente hacia el centro de este vallecito, y entonces las van recogiendo. Se ven ahí los respiraderos, que se llaman espiramina, 1, 2, 3, 4, que los romanos van haciendo a intervalos de 30, 40 metros para el mantenimiento del canal. Una de las principales funciones de un acueducto es llevar el agua tal cual se capta a la ciudad. Entonces por eso lo hacen subterráneo, para que el propio terreno funcione como un aislante térmico, que no le dé el sol a los lados del canal y se caliente el agua. También aislado del exterior siempre va abovedado, para que no le entre la porquería que pueda llevar el viento o que los animales puedan contaminar el agua. Lo que hacen los romanos es captar de muchos sitios. Entonces, este es uno de los ramales de este acueducto. Luego hay otra serie de ramales que van cogiendo de otros valles y van engrosando el caudal principal. Entonces, sumando muchos pequeños manantiales o muchas pequeñas zonas de captación, al final consiguen el caudal suficiente como para llevar bastante agua a la ciudad. Este es el típico canal de un acueducto. Tiene más o menos casi siempre esta misma disposición. Un canal de 50 centímetros aproximadamente, con su bóveda para aguantar el peso de la tierra, como suelen ser subterráneos. Van siguiendo las curvas de nivel, pero siempre con una ligera pendiente, de forma que no... Aquí parece horizontal, parece plano el fondo del canal, sin embargo tiene una pequeña pendiente lo suficiente como para que discurra el agua, pero discurre despacito, no va muy deprisa, de forma que no erosiona las paredes y el mantenimiento es sencillo, ¿no? Pues cuando hacían esa topografía del terreno, lo hacían de una forma muy curiosa, es que lo hacían de noche, porque era mucho más sencillo. Ellos no tenían las ópticas que tenemos nosotros ahora de aumento. Sin embargo, de noche con una vela se veía perfectamente y se podían comunicar sin problemas y coger la alineación exacta de horizontalidad con su ligera pendiente hasta la ciudad. Entonces va captando en toda esta zona hasta que llega un momento en donde ya dejan de captar y ya lo que hacen es impermeabilizar completamente el canal, de forma que ni salga el agua ni entre otra. Ya el agua que quieren ya la llevan a la ciudad. Justamente todas estas piedras son el firme de la calzada, que luego encima tenía una capita de grava apisonada mucho más fina. Bueno, pues justamente debajo de la vía está el acueducto, que además en esta zona está reforzado. Esta bóveda es la original, que claro, esta tenía que soportar tráfico rodado con muchísimo peso, y por eso se conserva mucho mejor que esa otra que estáis viendo, que esta, la bóveda también es muy fuerte, pero sin embargo se ha erosionado mucho más y se ha roto y se han caído las piedras que estaban tapando el canal. Que el canal siempre va el 90%, como va este, subterráneo. La tierra lo cubría casi por completo, a lo mejor asomaba la piedrecita de la bóveda y ya está. De forma que iba subterráneo, eso, protegido del sol, a salvo del viento, de todo, y fresquito, para mantenerlo fresquito. Y aquí lo que tenemos es una cuneta. Por aquí pasaba la vía y por aquí pasaba el agua de la lluvia canalizada. Pero este agua, por ejemplo, no lo metían dentro del acueducto, porque este agua es agua de superficie, agua de desecho. Esta agua estaba sucia, esta agua no la podemos meter ahí dentro, porque entonces estaríamos contaminando el agua que traíamos buena y de calidad, de boca, ¿no? Está perfectamente impermeabilizado por un revoco de lo que se llama opus igninum, que es un mortero con trocitos de piedra, vamos, de teja machacada. Hasta un poquito antes de aquí era cuarzo machacado. Lo que pasa es que utilizan el rojo para evitar la proliferación de algas. Las algas han crecido en un ambiente azul, entonces cuando hay una tonalidad colorada impide, digamos, que las algas se desarrollen con toda su esplendor, ¿no? El agua venía por aquí, justamente este salto es lo que hacía que se fuera decantando aquí la arena que podía traer en suspensión, y el agua ya sin partículas flotando, pues pasaría al acueducto de los Milagros.
el canal iba por encima de la última helada de Arcos, casi que se ha perdido. Entonces, esto que se ve son los soportes justamente para sostener ese canal. Y no es solamente unos soportes, es mucho más. Esto es la representación del poder imperial. Aquí están desarrollando un programa propagandístico brutal. No solamente nos impresiona ahora a nosotros, sino que también impresionaría a los romanos que lo vieran. Por ahí pasa la Vía de la Plata y el caminante iría entrando a la ciudad viendo primero todo de lateral. Según va acercándose ahora mismo, vería los contrafuertes, que están hechos de una sillería almohadillada magnífica, extraordinaria, como si fuera un acantilado. Unos sillares sobresalen más, otros menos. Parece que está tallado en una auténtica roca, ¿no? Belleza, durabilidad, y la durabilidad era siglos y siglos y siglos. Si lo vemos ahora mismo así, arruinado, no es porque se haya caído o porque el tiempo haya pasado y lo haya destrozado, no, ha sido porque se ha robado. En diferentes épocas se han cogido piezas para construir otros edificios. Se tiene documentado que se han cogido esos sillares de varios contrafuertes para construir iglesias, etcétera, etcétera. O sea, una obra romana es para que dure eternamente. Era la ciudad eterna y con esa finalidad hacían todo. El agua continuaba siguiendo hacia la ciudad y iba por el canal hasta llegar a la muralla. Pero también un poquito antes de la muralla, aquí lo que hay es una sangría. Se le hace al acueducto original, al acueducto de San Lázaro, se le hace un corte y se abre otro acueducto diferente que va por fuera de la muralla. Esto parece ser que está relacionado con el crecimiento extramuros de la urbe, con los arrabales que se hacen. La ciudad, primero, en el 25 a.C. se funda por Augusto, con su muralla rodeando todo lo que son las casas, pero ya enseguida Mérida coge muchísimo auge económico. Entonces empieza a crecer, se empiezan a crear arrabales por fuera. Se urbaniza el exterior y entonces se le pavimenta las calles y se les da una cometida de agua. Y a la vez se le pone un murito para que el agua choque aquí, partes del caudal vaya para allá y el resto entre hacia la ciudad. Esto nos indica ya el volumen que podía entrar de agua en la ciudad, porque siempre el caudal debía ser más alto que este muro para que entrara. O sea que el acueducto por lo menos traía casi 70-80 centímetros de agua, un volumen impresionante. La casa romana orienta sus tejados hacia un patio interior, que es este, es un peristilo. Yo estaría dentro de la galería techada y estos techos saldrían a este espacio abierto, que aquí ya sí que llovería, pero recogerían todo el agua de lluvia y la llevarían a este canal. Este canal estaría limpio y se empezaría a llenar de agua y las primeras aguas se limpiarían el tejado, o sea, limpiarían toda la arenilla, tierra, suciedad. Caería aquí, se iría decantando en el fondo, mientras que iba subiendo de nivel. Cuando llegaba casi al borde, entonces había un sumidero y ese agua ya, digamos, decantada, pasaba a un aljibe. La casa romana tenía el aljibe normalmente y seguramente tenía otro sistema alternativo, que es el pozo, que en este caso también puede recoger aguas subterráneas de calidad. O incluso también en esta casa pasa el acueducto al lado y tenemos una fuentecita por esta zona, seguramente habría una fuente que se podía coger el agua del acueducto. O sea, siempre tienen más de una opción. Sobre todo dentro de la ciudad era mucho más importante, porque en caso de asedio, lo primero que haría un enemigo sería cortar el acueducto y que ya dejara de entrar agua en la ciudad. Esa previsión de futuro en la antigüedad, en una época mucho más inestable que la actual, era básica. Te cortan el acueducto, tienes que tener para aguantar días o incluso a lo mejor meses con agua. Entonces por eso los romanos la almacenaban. Las calles
de la ciudad de Mérida, romana, eran convexas igual que las nuestras actuales, de forma que el agua de lluvia se fuera hacia las cunetas y no se crearan charcos, ¿no? Además estaban pavimentadas de dos formas. Una, el espacio para los carros, que es el espacio central, que está hecho con piedras dioritas y cuarcitas durísimas que proceden del río Guadiana y que su superficie está erosionada ya por el agua, ya las cogen así. Entonces, las colocan de esta forma, creando una superficie muy irregular, para que los carros, al circular, fueran despacio. Y luego tenía el espacio para los peatones, que es justamente lo que está detrás de esas columnas, es el acerado. Que además en Mérida todo sistemáticamente, todas las manzanas estaban con soportales. Siempre el ciudadano romano, al pasear por la ciudad, paseaba a la sombra, o si llovía no se mojaba, ¿no? Solamente en los cruces de las calles. Aquí tenemos la esquina de una casa romana que la han protegido, le han echado todo este mortero aquí para que el agua de la calle no tenga humedades hacia el interior de la casa. Este agua discurría por aquí y luego tenía sus sumideros también que lo conectaban con las cloacas. Las cloacas sistemáticamente van por el centro de la calle. Van, en este caso, pues siguiendo la pendiente natural y va hacia ese punto, que ese punto es el cruce de dos calles y a la vez es el cruce de la cloaca que viene desde arriba, la cloaca que viene desde ahí y la cloaca que viene desde aquí. Confluyen las tres en el centro y ya baja para salir hacia el río. Esa piedra tan grande que vemos ahí cumple una doble función. Es a la vez tapadera de la cloaca y también es otro de los limitadores de la ciudad romana, de la velocidad de los carros, ¿no? Pues esta es una de las cloacas de la ciudad de Mérida Augusta, que además justamente es la que pasa por la calle principal, aunque es la calle principal, de hecho 2000 años después sigue siendo la calle principal, la calle Santa Eulalia de Mérida. Es una cloaca que es pequeñita, no puede pasar una persona de pie por debajo, por dentro de la cloaca, simplemente saca el agua de otra serie de canalizaciones subterráneas que van a dar a esta y esta lo lleva al Guadiana. Todas las calles tenían una cloaca debajo, está aquí, la siguiente calle está 100 y pico metros más para allá y así hay una serie de cloacas siguiendo lo que es la salida del río Guadiana. De todo ese agua que entra en la ciudad, toda ella acaba aquí, ¿no? Arrastrando lo que son pues, los desechos de toda la ciudad y limpiando justamente y arrastrando todos esos desechos al río. En realidad estamos viendo la cola del embalse de Montijo, ¿no? Entonces el agua está parada, está estancada. De la otra forma iba muy rápido y arrastraba todos los detritus. Mérida en los últimos 10-15 años ha avanzado en el conocimiento de una forma meteórica, o sea, de lo que se sabía hace 20 años a lo que se conoce ahora, de toda la evolución de la ciudad, de todas las épocas, no solo de romanos, sino de árabes, visigodos, Edad Media, Baja Edad Media, todo, ¿no? Entonces, todo eso se publica y luego hay que divulgarlo. Lo bueno es que a casi todo el mundo le gusta la historia. Aquí vienen cientos de miles de turistas, ¿no? a ver justamente esto, a ver la historia y a ver las ruinas, porque nos evocan otras épocas y porque nos interesan, ¿no? Entonces, contar eso, desde luego, es fundamental. Conocer la historia es fundamental para no caer en los mismos errores del pasado.